Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra quinta sesión del Seminario Permanente Caminería, Arrieros y Rutas de Comercio. El día de hoy nos van a presentar el trabajo La epidemia de Matlazáhuatl de 1736 a 1739 y su propagación a través del Camino Real de Tierra Adentro. Se presenta con nosotros Francisco Aguilar Irepan. Bienvenido, Francisco. Te cedo la palabra y como siempre les voy a pedir por favor micrófonos apagados. Después vamos a tener nuestra sesión de fotos como siempre para despedir la sesión del día de hoy y la serie de comentarios, preguntas, dudas al final. Francisco, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias. Voy a proceder a compartir pantalla. Y me informan a ver si se ve. Si se ve. Perfecto, Francisco, muy bien. Perfecto, Sí, bien. correcto. Muy bien. Bueno, entonces, eh, en primer lugar, quiero agradecer la posibilidad que me dan para presentar este avance de investigación ante ustedes y espero que exista una reciprocidad en cuanto a las preguntas, observaciones y seguramente las importantes sugerencias que pueden hacer para, como nos señaló América, pues se pueda mejorar el texto y entonces pueda ser publicable. Ya se comentó que el título de la ponencia es La epidemia de Matlazáhuatl de 1736 a 1739 y su propagación a través del Camino Real de tierra adentro. El objetivo de la ponencia es mostrar la ruta de propagación de la epidemia de Matlazáhuatl que se presentó entre estos años de 1736 a 1739, a partir del número de entierros registrados en las principales ciudades, villas y reales de Minas localizados en el Camino Real de tierra adentro, vía que se prolongó por cerca de más de 2.600 kilómetros. La principal fuente de información de la presente ponencia son las partidas de entierros registradas en las respectivas parroquias, mismas que fueron consultadas a través del portal Family Search. Para ello se analizaron las partidas de entierros que van de 1736 a 1740. El análisis de la información obtenida muestra que en algunos meses del periodo analizado se registraron incrementos en el número y la frecuencia de entierros, indicando que el brote de Matlazáhuatl se desarrolló en las poblaciones. Los datos a su vez permitieron identificar los meses en los que el brote dio lugar a la epidemia y su momento más crítico en cada uno de los poblados. De igual manera, la recopilación de la información permitió hacer una medición del impacto sufrido por la población, tomando en cuenta su tipo de calidad. El análisis de las variables anteriores permitió reconstruir el posible camino epidémico, el cual muestra dos elementos principales para su construcción. El primero, tomando en cuenta el arribo de la enfermedad a los poblados, y el segundo, el momento de mayor cantidad de entierros, presumiéndose fue el instante en el que la enfermedad tuvo su periodo más crítico. Por el momento, la investigación está en la parte del análisis demográfico, teniendo como sustento principal de información de carácter cuantitativo. Cabe aclarar que no se cuenta con toda la información completa de las partidas de entierros de sitios importantes como la ciudad de Zacatecas y los reales mineros de Fresnillo y Sombrerete, por lo que quedan algunos espacios sin datos precisos. Sin embargo, esos vacíos son complementados con la información de otras poblaciones localizadas más al norte y de los cuales sí se tienen los registros. Además, se dispone de otras fuentes de información que proporcionan datos para registrar la presencia de la epidemia en las poblaciones mencionadas. Hasta el momento, y empleando el método agregativo, el análisis de la información permite conocer los efectos demográficos del Matlazáhuatl en cuanto a sus movimientos mensuales y también es posible apreciar la difusión de la enfermedad y la intensidad que tuvo en cada una de las poblaciones presentadas. Perdón, Francisco, ¿Sí? no vemos que avance. No, ¿verdad? No, Permítanme. perdón. Mm, es que generalmente en algunas ocasiones se bloquea. Hace rato funcionó bien cuando hicimos la prueba y Eh, ahora justo se Sin bloquea. problema, puedes quitarlo, volverlo a poner con toda la paciencia del mundo. Sí, nada más.
pero que funcione. Coincido con América en que lo puedes quitar y volver a ponerlo para ver si ya corre. Lo que sucede es que en algunas ocasiones, como que se genera un conflicto al utilizar Mac con el Zoom y queda totalmente bloqueada la pantalla. Dejan de funcionar por algún instante las funciones. Entonces no me deja ni siquiera cerrarla. No sé si ustedes la puedan Sin cerrar. problema, voy a A pausar. mí me aparece una nota diciendo, Francisco ha pausado el uso compartido de la pantalla. Ok, voy a pausar la grabación y regresamos en un minuto en cuanto solucionemos Sí, esto. por favor. Gracias. Bueno, continuó. Durante toda la época colonial, el Camino Real de Tierra Adentro, como se aprecia en la imagen, fue la principal vía de enlace entre la Ciudad de México y el septentrión, primero como un elemento vital para la colonización y después jugando un papel trascendental en la circulación de bienes y mercancías. Dicha ruta sufrió transformaciones importantes a lo largo del tiempo, pues los senderos por los que solo podía transitar una persona, al paso del tiempo se convirtieron en una vía por la cual pasaban recuas y carretas. La ampliación del camino estuvo motivada por la búsqueda de los minerales y el tránsito de los mismos entre los pueblos norteños y del centro novohispano, quienes se conectaron mediante recuas, diligencias, vehículos, correos, soldados y mercaderes que circulaban por todo el territorio virreinal. La evolución en cuanto a su construcción física y la modificación a la ruta original fueron constantes, pues el desarrollo del Camino Real no fue uniforme en todas sus secciones, ya que algunos de sus trayectos sufrieron modificaciones sensibles, abriéndose nuevos ramales y abandonándose otros, motivando así el crecimiento y decadencia de asentamientos humanos y comerciales. Por ejemplo, en el siglo XVIII se construyeron otros ramales que alimentaron y aumentaron el tráfico de la arteria principal. Es así que a principios del siglo XVIII el llamado Camino Real era entendido como una red de vías de comunicación, pues comprendía las rutas principales del transporte para la comunicación, el cambio cultural, la compraventa y el comercio. Para este periodo existieron cuatro troncales del Camino Real que partían de la Ciudad de México y conformaban un cuádruple trayecto repleto de viandantes, vagones y recuas de mulas, mismas que eran movidas por los arrieros. A lo largo de este extenso trayecto, prácticamente todos los grandes centros de población del centro norte de la Nueva España quedaron unidos. Uno de los troncales más importantes se encontraba en Querétaro. En dicha ciudad, el camino se bifurcaba en dos direcciones hacia la ciudad de Zacatecas. Uno de los ramales continuaba hacia el noroeste, pasando por Celaya, León y Aguascalientes. Durante el siglo XVIII, esta fue la ruta más importante debido al aumento derivado de la explotación minera de la ciudad de Guanajuato, además que permitió la comunicación más rápida con la ciudad de Guadalajara, donde se encontraba la sede de la audiencia y del obispado de la Nueva Galicia. La otra ruta pasaba por San Miguel el Grande, subía a la Congregación de Dolores y posteriormente a San Felipe, y de ahí se podía acceder a la también importante ciudad minera de San Luis Potosí. Ambos ramales se unían nuevamente en Zacatecas, volviéndose dicha ciudad un punto de llegada y distribución de cambios de caminos y caminantes. De Zacatecas, el camino real continuaba por Durango y desde ahí seguía a lo que actualmente es el estado de Chihuahua, pasando por San José del Parral, San Bartolomé, San Francisco y San Pedro de los Conchos, después a Chihuahua, Paso del Norte, y así continuaba hasta llegar hasta Santa Fe de Nuevo México. El tránsito de los casi 2.600 kilómetros que comunicaban a la Ciudad de México con Santa Fe durante el siglo XVI era de alrededor de 6 meses. A finales del siglo XVIII y tras numerosas adecuaciones, se acortó a tan solo 4 meses y medio. La reducción del tiempo de recorrido se vio beneficiado con el uso del ganado mular como medio de transporte, los cuales se desplazaban más rápido que las yuntas de ganado vacuno. Gracias al Camino Real, las poblaciones del centro y norte de la Nueva España se enlazaron y se especializaron en ciertas actividades mineras, agrícolas, ganaderas, textiles y de comercio, lo que detonó un desarrollo económico y demográfico que fue haciendo crecer la importancia económica de las regiones y sus ciudades. Fue así como Celaya, Irapuato, Salvatierra, Silao y León en la zona del Bajío se convirtieron en las principales áreas productoras de forraje para ganado, granos y semillas. Además, en el centro de transporte industrial y comercial, pues desde ahí se cubrían los envíos de productos y servicios a Zacatecas y Guadalajara, así como a los reales mineros que florecieron a finales del siglo XVII y principios del XVIII. San Miguel el Grande encaminó su oferta hacia el curtido de pieles y a la elaboración de objetos de hierro, mientras que Querétaro enfatizó su especialización en la manufactura de objetos de lana y algodón.
entrelazada con la cría de ganado mayor y para la trasquila, el comercio y la agricultura, a la vez que se convirtió en un importante centro para el desarrollo del comercio, la asistencia para los viajeros y en actividades productivas, sobre todo de tipo agropecuario e industrial. El camino, ampliamente utilizado por el comercio, permitió el tránsito de mercancías de la Ciudad de México y otras áreas de la Nueva España. Entre los productos intercambiados hubo plata, ganados mayores y menores, quesos, cebos, pieles y lanas, así como trigos, garbanzos y diversas variedades de ropas y tejidos de distintas áreas. Gracias al trabajo de los arrieros fue que se logró el intercambio e interacción entre las distintas áreas geográficas. Dichas rutas comerciales importantes para la circulación de personas, bienes y servicios se volvieron también un elemento fundamental en el tránsito de las enfermedades durante el periodo novohispano, como se mostrará a continuación. Pues la propagación de las enfermedades no estuvo exenta de los caminos, ya que por su tránsito el mismo ser humano las diseminó, llegando a convertir algunas de esas enfermedades en epidemias durante la etapa virreinal. El matlazáhuatl. El matlazáhuatl es un término problemático debido a que, a diferencia de otras enfermedades, no contaba con una sintomatología clara ni tampoco se podía administrar un medicamento específico. Etimológicamente, la palabra matlazáhuatl procede de dos vocablos náhuatl y significa red de grano. Los curas de las parroquias analizadas registraron la enfermedad de muy diversas maneras. Algunos le llamaron matlazáhuatl, otros le llamaron matlazagua, otros la enfermedad, otros la epidemia, la peste o la gran epidemia. En algunos casos no se hizo ninguna mención a la enfermedad. En algunos documentos de origen civil, a dicha enfermedad se le mencionó como tabardillo. Por ejemplo, durante los meses en los que la epidemia ya tenía presencia en la Ciudad de México, en un informe del virrey se refiere que había una epidemia de tabardillo. Cito: debido a que daba a todos en las tripas. Dicho síntoma hace referencia a los trastornos intestinales. Al tabardillo también se le conocía como tabardete en el siglo XVIII. Según la Real Academia Española de la Lengua, el tabardillo era asociado con una enfermedad conocida como tifus, más específicamente el tifus exantemático. Otro documento en el que se identifica el matlazáhuatl con el tabardillo es la obra del clérigo Cayetano Cabrera y Quintero, de quien procede la imagen que estamos viendo en la pantalla. El doctor Nicolás León, a principios del siglo XX, argumentaba la equivalencia entre tabardillo y matlazáhuatl, sustentado en escritores médicos de la época, quienes mencionan al matlazáhuatl y le aplican el de tabardete de origen hispánico. En la actualidad, la mayoría de investigadores que han estudiado la epidemia proponen que el matlazáhuatl fue el tifus exantemático, conocido popularmente como tifo. Dicha enfermedad es de características infecciosas y es causada por la bacteria Rickettsia prowazekii. Su transmisión era de forma indirecta, pues se necesitaba de un vector para su propagación. Dichos vectores fueron los piojos o las pulgas de las ratas, ya que el microorganismo transmisor se alojaba en las heces de dicho ecoparásito, pues la rickettsia se produce en el intestino de los piojos, no en la sangre. El paso al ser humano se daba cuando ingresaban las heces o la hemolinfa, aplastándolo sobre la piel en el torrente sanguíneo de la persona sana, o cuando éste entraba en contacto con las heces dejadas en la piel humana, provocando irritación, escozor y rascado, generando una lesión y permitiendo el ingreso de la rickettsia al torrente sanguíneo. Otra forma de contagio, aunque menos frecuente, era por la inhalación de las heces del piojo. En la década de 1730, la población novohispana estaba en contacto continuo con los piojos y las pulgas, pues era frecuente el uso de las prendas de lana, los cambios de ropa eran escasos, era común la falta de higiene personal, además había una estrecha convivencia con perros, gatos, ratas, puercos y aves de corral, siendo frecuente el contacto entre las personas y los ecoparásitos de las ratas. Tales condiciones favorecieron el surgimiento de la epidemia de matlazáhuatl, cuyos síntomas principales fueron malestar general, dolor de cabeza, fiebre elevada, reumatismo, erupciones en la piel, pérdida de apetito, ictericia, delirio, vómito y hemorragias frecuentes por la nariz, sordera, orina delgada y negra. Cito, así como un fuerte dolor en una pierna que a breve tiempo atormentaba todas las partes inferiores. Hubo algunos casos en los que se presentó también la inflamación de los ganglios linfáticos, saliendo bubones en el cuello, las axilas, la espalda, el vientre y las ingles. Prem señala que ante la diversidad de síntomas y duración es posible que el matlazáhuatl se haya combinado con otras enfermedades que estaban presentes entre la población
y que en combinación con el Matlazáhuatl fueron más fuertes, causando un mayor número de muertos. Durante la presencia de la epidemia, José de Escobar y Morales, médico principal del Hospital Real de los Naturales de la Ciudad de México, describió que los pacientes sufrían, cito, de un continuado y universal frío, con grave incendio en sus entrañas, además de una ictericia intensa que causaba admiración la amarillez de sus cuerpos. Fin de la cita. Agregaba además que algunos padecían de una demencia intensa. Este médico atendió durante 8 meses a los enfermos de la epidemia hasta que murió a causa de la misma. Años después, y con testimonios de personas que sufrieron los estragos del Matlazáhuatl, el jesuita Andrés Cabo, en términos coloquiales de la época, mencionó que los enfermos generalmente, y cito a Cabo, sentían calosfríos, ardor de entrañas, dolor de sienes, flujo de sangre en las narices y se ponían tan amarillos que metían miedo. Fin de la cita. Además, fue uno de los primeros en hacer referencia a la propagación del Matlazáhuatl al señalar que, cito, a falta de policía de no cortar con tiempo la comunicación con los lugares apestados, fin de la cita, la enfermedad se propagaría rápidamente, tal como sucedió y se describirá a continuación. La aparición del Matlazáhuatl se presentó a fines de agosto de 1736. Al respecto, Cayetano Cabrera y Quintero menciona que los primeros casos de Matlazáhuatl se presentaron en un obraje lanero de Tacuba y que su vector pudo ser el piojo de la lana, pues entre los trabajadores del obraje se presentó una fiebre que fue propagándose rápidamente entre ellos. Los obrajes eran sitios favorables para la proliferación de las ratas y piojos, principalmente en las áreas donde se almacenaban los fardos de la lana o en donde se guardaban las prendas manufacturadas. El obraje de San José de Tacuba contaba con bodega, recámaras y cocina, es decir, con áreas propicias para el contacto entre las personas y las ratas. Y la imagen que estamos viendo procede de este texto de Cayetano Cabrera, y lo que se trata de mostrar es la desolación que se ve ante la epidemia, sobre todo en la Ciudad de México, donde lo que él describe pues es la cantidad de muertos y el problema que se ha generado a causa de la epidemia, de que muchos han quedado en las acequias o simplemente en los espacios donde las personas murieron, dado que no las pudieron ingresar ya a los hospitales debido a la saturación de los mismos. El Matlazáhuatl se presume arribó procedente del área lanera de Tacuba a la Ciudad de México en agosto de 1736. Para enero de 1737 se encontraba ya en Atizapán, en San Pedro Calimaya, Metepec, el Valle de Toluca y Puebla. Y para febrero ya había hecho su arribo a Cuernavaca. Entre las causas principales de propagación es posible distinguir diversos factores. Por ejemplo, el contacto entre personas y flujos poblacionales quienes desempeñaban labores de comercio, de trabajo, de migración o bien por la huida de los habitantes ante el temor del contagio. Ya adentrándonos en el Camino Real de Tierra Adentro, la primer parroquia que se aborda en la presente ponencia es la de Huichapan, pues algunas haciendas aledañas al camino pertenecían a dicha jurisdicción parroquial. Los efectos de la enfermedad comenzaron a sentirse, tal como lo podemos apreciar en la gráfica, en marzo de 1737, fecha en la que se registró un incremento del 150% de entierros respecto a los meses previos. El aumento de los mismos continuó en los meses siguientes hasta llegar a su pico más alto en agosto de 1737 con 549 óbitos, seguido de julio y septiembre con 474 y 470 casos respectivamente. Es decir, en esos 3 meses hubo 1,493 entierros. La epidemia estuvo presente en Huichapan durante 11 meses, abarcando de marzo de 1737 a enero de 1738. En tal periodo de tiempo se dio la sepultura de 2,260 personas. El 97.5% correspondió a los indios, 1.3 a españoles, el 0.4 no se especifica y un porcentaje similar fue ocupado por los mestizos, mientras que el 0.08 correspondió a los mulatos, mismo caso de los coyotes. La enfermedad continuó propagándose a través del Camino Real e hizo su arribo a la ciudad de Querétaro. Los primeros casos, como lo podemos apreciar en la gráfica, se presentaron en abril de 1737. Para el mes de mayo, se aprecia un incremento del doble en el número de entierros, llegando a 106, aumentando continuamente durante los siguientes 4 meses, hasta que en agosto llegó a su punto más alto al registrarse 167 entierros. A partir de octubre, se observa un descenso de casos de Matlazáhuatl, regresando a los niveles normales del número de entierros en el mes de enero de 1738.
La epidemia estuvo presente en Querétaro durante un lapso de 8 meses, de abril a noviembre de 1737. Durante ese periodo de tiempo se registraron 871 entierros. Con respecto al número de entierros, tenemos que el 78.8 fueron indios, 5.7 mestizos, eh, mismo porcentaje de mulatos, del 4% no se especifica, mientras que del 0.4 fueron coyotes y el 0.1 fueron negros. De manera oficial, el párroco de Querétaro, José de Olvera, registró que la peste inició en su parroquia el 24 de abril y a partir de esa fecha la mayoría de los indios fueron enterrados en la capilla y en el cementerio de los naturales. Como ya se ha señalado previamente, en Querétaro el camino real se bifurcaba en dos direcciones. Siguiendo la ruta que llamaremos del Bajío, la epidemia se propagó e introdujo entre las rutas comerciales, infectando a otras ciudades importantes, como fue el caso de Celaya, donde los estragos de la epidemia entre su población comenzaron en abril de 1737 y durante los subsiguientes meses continuó su incremento. Al igual que en Querétaro, el pico de la epidemia se presentó en el mes de agosto con 759 entierros, cifra muy superior al promedio. Dicha situación continuó durante los meses de octubre y septiembre, donde se presentaron 556 y 554 entierros respectivamente. Durante estos meses hubo 1.569 óbitos. A partir de noviembre se aprecia una disminución, regresando a los valores acostumbrados en abril de 1738. El Matlasagua de Celaya estuvo presente durante 12 meses, registrándose el entierro de 3.404 personas. Tomando en cuenta la información de las partidas de entierros basados en la calidad, el 98.2 fueron de indios y solamente el 1.8 de españoles. Tras la presencia de la epidemia en Celaya y continuando por el camino del Bajío, se dejó sentir en la ciudad de Salamanca, haciendo su arribo en el mes de mayo, tal como se muestra con el número de entierros que se duplicó en dicho mes, tal como podemos apreciar en la gráfica. Tomando en cuenta los que se registraron en abril y los meses previos, a partir de mayo el número de entierros siguió un aumento hasta llegar a su máximo pico en octubre de 1737 con 463 óbitos, seguido de noviembre del mismo año con 362. La disminución de los entierros comenzó a presentarse en mayo de 1738. Tomando en cuenta el alto índice de entierros en Salamanca, es posible referir que la epidemia de Matlazáhuatl estuvo presente durante un año, causando la muerte de 1.885 personas. Con respecto a la calidad de las personas depositadas en los entierros, 98.7 fueron indios y 1.3 españoles. Un mes después del arribo de la epidemia a Salamanca, es decir, en junio de 1737, la enfermedad alcanzó al Real de Minas de Guanajuato, registrándose 75 entierros. Para el mes de julio, la cifra se duplicó y continuó incrementándose en los siguientes meses. Septiembre fue el mes más crítico, con 297 casos, seguido de octubre con 246 y enero de 1738 con 206 entierros. La enfermedad comenzó a disminuir en el mes de julio de 1738, pues ya únicamente hubo 34 entierros. El Matlazáhuatl tuvo una presencia de 13 meses en Guanajuato, de junio de 1737 a junio de 1738. Durante ese periodo se enterró a 2.012 personas. Respecto al porcentaje, tomando en cuenta el tipo de calidad de la población, se registró que los entierros de indios representaron únicamente el 43.7, seguido por los mulatos con 32.9, los mestizos con el 15.1, los coyotes con el 1.5, españoles con el 0.6. Del 0.4 se desconoce su tipo de calidad, y en el caso de las personas denominadas lobos fue el 0.3 y de los negros el 0.2. La presencia de la epidemia en Guanajuato durante el mes de noviembre llevó a que durante algunos días la parroquia del lugar, y por lo tanto el entierro de algunos personajes importantes, se quedara sin música, pues varios cantores del lugar murieron a causa del Matlazáhuatl. Además de que el cura, José Joaquín de Sardaneta, de la Compañía de Jesús, que iba de camino a la ciudad de Guadiana, pasó a la villa de Guanajuato y ante la grave necesidad de operarios a causa de la epidemia, se quedó como uno de los sacerdotes en el hospital del lugar para confesar y predicar. ¿Has dicho Urdaneta? Sí, pero bueno, ahorita, Sardaneta, perdón. Ah, vale, Eh, perdón. la Villa de León se ubica al norte de Real de Minas de Guanajuato y sufrió el arribo del Matlazáhuatl en octubre de 1737. En dicho mes
se registró el incremento en el número de entierros, el cual llegó a su punto más alto en enero de 1738, registrándose la inhumación de 183 personas. Los meses siguientes también registraron un alto número en cuanto a la cantidad de óbitos, pues en febrero hubo 144 y en marzo 152. En la villa, la epidemia se prolongó durante 14 meses que comprendieron de octubre de 1737 a noviembre de 1738, lapso de tiempo en el que se realizó el entierro de 1,036 personas. Tomando en cuenta el tipo de calidad, 39.3 fueron indios, del 33.8 no se especifica su calidad, del 5.4 fueron mulatos, el 3.2 mestizos, el 0.7 a las personas denominadas como coyotes, al 0.9 aquellos que se les llamó lobos. La erradicación del Matlazáhuatl en León se dio en diciembre de 1738, mes en el que únicamente hubo 19 entierros. La epidemia en la Villa de León tuvo repercusiones económicas, pues en enero de 1739, es decir, cuando la enfermedad ya había cesado, el cabildo señalaba que la cosecha de granos durante el periodo anterior había sido corto y que el poco maíz que tenía se lo habían llevado a otros lugares alejados. Siguiendo la ruta real del Camino Real de Tierra Adentro, al norte de la Villa de León, se localiza el Real de Asientos, sitio en el que se arribó la epidemia de Matlazáhuatl en noviembre de 1737, mes en el que se aprecia un incremento en el número de entierros que siguió al alza durante los siguientes meses, registrándose el pico más alto en dos momentos, el primero en febrero de 1738 con 57 casos y el segundo en agosto con el mismo número. Entre ambos picos hubo una diferencia de 5 meses. En dicho real minero, el Matlazáhuatl estuvo presente durante 13 meses que abarcaron de noviembre de 1737 a noviembre de 1738. Durante ese lapso, se enterró a 543 personas. Respecto al tipo de calidad, el 53% de los entierros fueron de indios, 21% de mulatos, 7% de españoles, 6% de mestizos, 3% de coyotes, 2% lobos, 1% negros y del 7% restante no se especifica su tipo de calidad. En el caso de la Villa de Aguascalientes, ubicada al norte de la Villa de León y al sur de Real de Asientos, la enfermedad del Matlazáhuatl se presentó en noviembre de 1737, registrándose un mayor incremento en el número de entierros a partir del mes de mayo, como lo podemos apreciar en la gráfica. El punto de mayor crisis se presentó en noviembre de 1738 con 119 entierros. Hubo otros 2 meses en los que también hubo una alta mortalidad, como fueron agosto con 116 y julio con 112. La epidemia en Aguascalientes duró más de un año, ya que su vigencia fue de 14 meses, comprendidos de noviembre de 1737 a diciembre de 1738. Durante dicho periodo se registró el entierro de 1,018 personas. Tomando en cuenta el tipo de calidad de los entierros, tenemos el siguiente panorama. 61.7% fueron indios, 15.3 mulatos, el 9.2% españoles, el del 8.2 no se anotó su calidad, del 3.5 fueron mestizos, el 1% coyotes, el 0.1 lobos y el 0.09 negros. Cercana a la villa de Aguascalientes se encontraba la villa de Lagos, donde ahí la epidemia de Matlazáhuatl se hizo presente en diciembre de 1737 y se propagó rápidamente entre su población, pues en febrero de 1738 la enfermedad provocó el mayor número de entierros con 53 casos. El Matlazáhuatl estuvo presente durante 13 meses, de diciembre de 1737 a diciembre de 1738. En total, en ese lapso de tiempo se enterró a 455 personas. Al revisar el tipo de calidad que tenían las personas, tenemos que el 45.9 fueron indios, el 21.3 mestizos, el del 13.6 no se especifica su calidad, el 12.7 fueron mulatos y del 5.4 españoles, el 0.4 moriscos, el 0.2 coyotes y en ese mismo porcentaje lobos. Tomando en cuenta el otro ramal que salía de Querétaro con rumbo a Zacatecas, tenemos que la epidemia de Matlazáhuatl arribó a la villa de San Miguel en el mes de mayo, registrándose un importante incremento en el número de entierros, como lo podemos apreciar en la imagen. Es posible que sus efectos comenzaron a sentirse en mayo y alcanzó su pico más alto en agosto con 103 entierros, seguido de julio con 91 óbitos. Las partidas de entierros muestran que la enfermedad, como se aprecia en la gráfica, si lo comparamos con las demás, en esta población la epidemia estuvo presente solamente durante 4 meses, lo cual fue muy rápido, enterrándose 247 personas
correspondiendo en su mayoría a los indios. En dicha villa es posible que el primer entierro a causa del Matlazáhuatl haya sido el de José, un mestizo que murió repentinamente, quien era vecino de Guanajuato y arribó a San Miguel procedente de Querétaro. Ante el incremento en el número de entierros, el 23 de julio de 1737 se le concedió al cura de San Miguel el Grande, Juan Carlos Muñoz Sanabria, una licencia para bendecir un pedazo de tierra para sepultar los cuerpos, tomando en cuenta los estragos que estaba causando la epidemia entre su población. Aunque esta fue solo ya una confirmación, pues en dicho espacio se estaban depositando los cuerpos de alrededor del 10 de julio, tal como se sienta en el libro de partidas de entierros de dicha parroquia. Para el mes de julio, el Matlazáhuatl arribó al pueblo de Dolores, triplicándose el número de entierros en comparación con el mes de julio, tal como lo apreciamos en la gráfica. Los entierros continuaron incrementándose hasta llegar al mes de noviembre de 1737, que es cuando se da su máximo, enterrándose 944 personas, seguido de diciembre con 582. Tomando en cuenta el número de entierros, la epidemia en Dolores estuvo presente desde julio de 1737 hasta marzo de 1738, registrándose alrededor de 2.805 entierros, dado que hubo un aumento exponencial en el número de entierros en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1737. El 17 de enero de 1738 se le dio una licencia al cura de Dolores llamado Francisco Estrada para que enterrara a los difuntos en un cementerio en una capilla nueva que se había elaborado con ese fin. El 28 de febrero de 1738, el cura menciona que ha enterrado a más de 9.200 personas, lo cito, señalaba que continuando la epidemia aún con su misma fuerza, por lo que es imposible poner a cada uno en su partida a por sí. Fin de la cita. Por lo que ha apuntado a algunos en papeles sueltos. Agrega además que solo anotaba a quienes él conocía o a aquellos sobre quienes habían dado información quienes los llevaban, pues a muchos otros por las noches los trasladaban a rastras a las puertas del Camposanto y no dejaban datos sobre ellos. El mismo cura de Dolores más adelante refiere que el pueblo había quedado casi desolado, pues habían muerto más de 10.000 feligreses. Sin embargo, y como se ha referido, el número de entierros, de acuerdo a las partidas, no excedió más de 3.000. Al analizar el documento de la parroquia de Dolores, es posible que el cura del lugar y sus vicarios hayan alterado las cifras en las solicitudes a los canónigos de la catedral, buscando evitar el envío de recursos a la sede del obispado. Además de que el cura de Dolores tenía una disputa territorial con el de San Miguel. En 1742, durante la visita pastoral del obispo Francisco Pablo de Maltos y Coronado, se constató que había alteraciones entre el número del libro de entierros y el de fábrica, donde se asentaban los costos por cada uno de los entierros. En ese mismo mes de julio de 1737, la epidemia de Matlazáhuatl comenzó a sentirse en la villa de San Felipe, al registrarse 33 entierros, aumentando rápidamente el número de óbitos, pues en agosto casi se triplicó, llegando a 88, y siguió su incremento hasta alcanzar su máximo en noviembre de 1737, con 219 entierros, seguido de diciembre con 188. La epidemia estuvo presente en la villa de San Felipe durante 11 meses y se registró el entierro de 1.126 personas, de las cuales el 98.8% era de calidad indio. Durante el mes de septiembre de 1737, José Gutiérrez, alcalde mayor de la villa de San Felipe, mencionaba que su pueblo se había quedado sin abasto de carne de vaca y carnero, por lo que exigía fuera apoyado bajo las mismas condiciones que San Miguel el Grande. Sin embargo, no logró demostrar que tuviera solvencia económica para combatir el desabasto. Al norte de la villa de San Felipe se encontraba la ciudad de San Luis Potosí. El arribo de la epidemia a ese sitio comenzó a sentirse en septiembre de 1737, con el incremento en el número de entierros que continuó en aumento hasta que llegó su momento más crítico, en enero de 1738, con 93 óbitos, seguido de agosto con 91 y febrero con 83. El Matlazáhuatl estuvo presente durante 19 meses, de septiembre de 1737 a marzo de 1739, registrándose 1.125 entierros. Tomando en cuenta el tipo de calidad, el 63% fueron indios, el 15.3% mulatos libres, el 9.6% españoles, el 4% mestizos, el 2.7% coyotes,
el 1.6 lobos, el 1.4 moriscos, el 0.8 negros y el 0.5 castizos. De San Luis Potosí se abrió otro ramal del Camino Real para ingresar a reales mineros localizados en la parte norte. Uno de esos reales mineros fue Mazapil, sitio donde la epidemia de Matlazáhuatl comenzó a sentirse en mayo de 1738, registrándose un incremento del 100% respecto al número de entierros. Si bien en junio se aprecia una disminución, a partir de julio se registró un nuevo repunte, el cual continuó en aumento hasta que llegó a su máximo en octubre de ese año, tal como lo vemos en la gráfica. La epidemia tuvo una temporalidad de 11 meses. Durante ese periodo se registró el entierro de 609 personas. Retomando la ruta principal del Camino Real, el Matlazáhuatl hizo su arribo a la ciudad de Zacatecas. Desafortunadamente no disponemos de las partidas de entierros durante los años de la epidemia. Sin embargo, existe información que nos muestra el panorama de cómo el Matlazáhuatl afectó a su población. Por ejemplo, en enero de 1738 se inició la edificación de un nuevo espacio para el depósito de los cuerpos y en marzo gran parte de esas fosas ya habían sido ocupadas ante el gran número de muertos. Probablemente uno de los primeros enfermos de Matlazáhuatl en dicha ciudad fue a finales de 1737 y posiblemente fue el de un indígena originario de San Luis Potosí, quien ingresó al Hospital de San Juan de Dios por estar enfermo de fiebre, el cual murió a los 5 días de su ingreso. Después de Zacatecas, la siguiente población de la cual disponemos de sus partidas de entierros fue Nombre de Dios, sitio donde la epidemia arribó en julio de 1738 y continuó aumentando durante los meses siguientes hasta que llegó a su pico más alto en octubre de 1738. Finalizó la epidemia en diciembre de ese mismo año. Durante su presencia se contabilizaron 135 entierros y la epidemia tuvo una duración de 6 meses. Siguiendo la ruta principal del Camino Real, el Matlazáhuatl, igual que el camino, continuó su trayecto y se hizo presente en Durango, donde se aprecia un incremento en el número de entierros asociados con la epidemia en junio de 1738, aumentando de forma importante hasta diciembre de ese mismo año, estando presente durante 7 meses. En agosto se registró la mayor cantidad de entierros, tal como lo podemos apreciar en la imagen con 63, seguido de octubre con 61. En total se contabilizaron 290 entierros durante la epidemia. A partir del tipo de calidad, podemos señalar que la mayoría de personas que murieron era de calidad mulata con 51.3, seguido de indios con el 20.6, el 11% eran españoles, el 8.9 coyotes, el 1.3 mestizos y del 1% no se especifica su calidad. En San José del Parral, la epidemia comenzó en agosto de 1738 y finalizó en enero de 1739, estando vigente durante 6 meses. Octubre fue el mes que hubo mayor mortalidad con 41 entierros. En total se registraron 171 entierros. Tomando en cuenta su tipo de calidad, el 33% fueron mulatos, el 25.7 indios, el 16.3 mestizos, el 8.7 españoles, el 4.6 no se especifica y el 1.7 correspondió a negros, mientras que el 0.5 fue de lobo. Al norte de Parral se encontraba la ciudad de Chihuahua. Su población comenzó a sufrir los estragos de la epidemia en octubre de 1738, registrándose 47 entierros, de los cuales 8 fueron de infantes y 35 de adultos. Aquí, como podemos apreciar en la imagen, a diferencia de la gráfica, a diferencia de las gráficas anteriores, lo que quiero mostrar es que para esta etapa de estudio, en Chihuahua en la ciudad de Chihuahua se presentaron dos epidemias. Una que fue a finales de 1736, la cual, dado que afectaba principalmente a la población infantil o a los que se denomina en los documentos como párvulos, puede ser que se haya tratado de una epidemia de viruela. En la gráfica podemos apreciar la línea de color azul, que es todos los muertos, mientras que la línea naranja son los entierros de párvulos y la línea gris es de los adultos. Como podemos apreciar, entre noviembre y enero de 1737, la mayoría de muertes son de párvulos, como les comenté, asociados seguramente a una epidemia de viruela y después de septiembre de 1738 podemos ver cómo se registra un incremento ahora en el número de adultos, lo cual podemos considerar, pues ya se nota como la presencia de la epidemia de
de Matlazáhuatl en la zona. También es posible a través de la gráfica apreciar que su propagación fue rápida. Y podemos ver que su pico más alto fue en el mes de enero de 1739, fecha en la que hay 69 entierros, seguido del mes de julio con 60 y junio con 59. La epidemia estuvo presente durante 14 meses, de octubre de 1737 a noviembre de 1739. El número de entierros causados por dicha epidemia fue de 673 personas. Paso del Norte es la última población que incluimos en este estudio de acuerdo a la información de los entierros comprendidos de los años de 1736 a 1740. No se registra la presencia de la epidemia de Matlazáhuatl. Al revisar las partidas de entierros de las parroquias de lo que actualmente se conocen como Nuevo México, se puede constatar que la epidemia de Matlazáhuatl no estuvo presente más allá de la ciudad de Chihuahua. Durante la etapa virreinal, la administración de los cementerios y disposiciones para la inhumación de los cuerpos, como ya lo he señalado en algunos casos, estaban a cargo de la iglesia, pues sus autoridades disponían si el entierro de los difuntos era en el interior de un determinado tramo del templo, en el atrio o en un terreno contiguo especial para ese fin. Sin lugar a dudas, dicha dispersión a las inhumaciones permitió que en muchos casos las medidas higiénicas básicas fueran pasadas por alto y que en diversos momentos las enfermedades de alto índice de contagio se propagaran más rápidamente, lo cual sucedió con el Matlazáhuatl. Sin embargo, por la información recopilada sobre las poblaciones analizadas, es muy claro que entre la gravedad y los estragos que causaba la epidemia de Matlazáhuatl, tanto autoridades civiles como religiosas abrieron nuevos espacios para el depósito de los entierros de los distintos poblados. Con base en los datos analizados, se sugiere que la propagación del Matlazáhuatl se presentó, como es muy evidente, de sur a norte, y que dicha enfermedad estuvo presente en el Camino Real de Tierra Adentro por cerca de 29 meses con sus respectivas variaciones, tomando en cuenta los puntos geográficos mencionados. El arribo de la enfermedad tuvo en el Camino Real uno de sus principales focos de propagación. Fue así como en marzo de 1737 ya asolaba a la jurisdicción parroquial de Huichapan, mientras que la última población a la que arribó la epidemia fue Chihuahua en octubre de 1738. Es decir, la epidemia tardó 1 año y 7 meses en arribar de un punto a otro. A partir del análisis de los entierros, la ruta de propagación del Matlazáhuatl continuó el siguiente itinerario. En marzo de 1737 hizo su presencia en Huichapan. En abril, la epidemia ya se encontraba en las poblaciones de Celaya y de Querétaro. Para el mes de junio, llegó a las poblaciones de Salamanca y de San Miguel. Para junio se encontraba en Guanajuato y para el mes de julio ya se encontraba en San Felipe y en la congregación de Dolores, mientras que en septiembre ya se encontraba presente en San Luis Potosí. Y para el mes de noviembre se encontraba en la Villa de León, así como en el Real de Asientos y en Aguascalientes. Finalmente, en esta zona del Bajío, en diciembre de 1738, la epidemia de Matlazáhuatl hizo su arribo a la Villa de Lagos. Y finalmente, a inicios de 1738, la epidemia ya se encontraba en Zacatecas. Y es hasta mayo de 1738 que podemos decir que la epidemia ya se encontraba también en el Real de Minas de Mazapil. Posteriormente hizo su arribo en el mes de junio a Durango y en el mes de julio se encontraba en Nombre de Dios. Ya para el mes de agosto se encontraba en San José de Parral de 1738 y finalmente se encontraba en la población de Chihuahua en octubre de 1738. Como ya lo mencioné, en Paso del Norte no existen los registros como para, mejor dicho, los registros no son tan contundentes para señalar que el Matlazáhuatl haya arribado a dicha población. Eso es en cuanto a las fechas en las que hizo su arribo a las poblaciones la epidemia. Haciendo un análisis, tomando en cuenta los momentos más críticos que tuvo cada una de estas poblaciones, tenemos el siguiente panorama.
Los picos que se registraron en estas poblaciones fueron en el mes de agosto, y durante el mes de agosto de 1737 tenemos que los momentos más críticos los vivió Huichapan, Celaya, Querétaro y San Miguel. Mientras que en Guanajuato fue durante el mes de septiembre. En el mes de octubre fue en Salamanca, y en el mes de noviembre se encontraba a su pico más alto San Felipe y Dolores. Para Para el mes de enero de 1738, las principales ciudades donde se encontraba en su punto más fuerte la epidemia eran San Luis Potosí, o la ciudad de San Luis Potosí, y también tenemos el caso de la Villa de León. Y para el mes de febrero, la epidemia en su momento más crítico estaba en el Real de Asientos y en la población de Lagos. En Aguascalientes fue hasta noviembre de 1738. Continuando la propagación del Camino Real, tenemos que en octubre de 1738, las poblaciones de Parral, Durango, Nombre de Dios y Mazapil era cuando estaban viviendo su etapa de mayor crisis. Después, y finalmente la población de Chihuahua, que como ya lo mencioné, fue en enero de 1739 y pasó del norte, que sus datos no permiten señalar la fecha el posible arribo, o muy posiblemente o afirmativamente la no llegada del Matlazáhuatl a la zona. Tomando en cuenta el número de entierros, Nombre de Dios, como podemos apreciar en el mapa, los puntos de color rojo con negro, pues son aquellas poblaciones donde murieron menos de 1,000 personas, de acuerdo a las partidas de entierros. Las del triángulo negro, pues son aquellas donde hubo más de 1,000, el hexágono donde hubo más de 2,000, y solamente un punto donde, de acuerdo a las partidas de entierros, tenemos que es Celaya, que fue donde hubo más de 3,000. Entonces, recopilando, podemos señalar que Nombre de Dios fue el sitio donde hubo menor número de entierros, con 135. En Parral hubo 171, en San Miguel hubo 247, en Durango 290, en Lagos 455, en el Real de Asientos 543, en Mazapil 609, en Chihuahua 673, en Querétaro 871, Aguascalientes con 1,018, León con 1,036, San Felipe con 1,126, Salamanca con 1,888, Guanajuato con 2,012, Huichapan con 2,260, Dolores con 2,805 y Celaya, que, como lo mencioné, fue la población donde hubo mayor número de muertos, con 3,404 personas. Cabe aclarar que, a pesar de que muchos contraían la enfermedad, no todos morían. Aquellos que recibían la atención médica oportuna tenían la esperanza de salir sanos. Sin embargo, los convalecientes se constituían en un verdadero problema social, pues aquellos que se dedicaban al cultivo de la tierra, al servicio doméstico, a los obrajes, no podían reintegrarse rápidamente a sus actividades laborales, pues la debilidad en la que quedaban se los impedía. De ahí que, como ya ha mostrado América Molina, los años siguientes a la epidemia de Matlazáhuatl hubo un estancamiento económico breve, pues ya en 1742 la población y la circulación de mercancías, así como la cría de ganado, estaban retomando sus niveles acostumbrados. A pesar de que el Matlazáhuatl afectó fuertemente a las ciudades, villas y reales de minas del Camino Real, causando una sobremortalidad, diezmando sobre todo a los grupos de población en edades reproductivas, lo cual se refleja en cambios en la dinámica demográfica, representada en la disminución del número de bautizos y matrimonios durante y en los 2 años posteriores a la crisis epidémica. Dicho impacto no se reflejó en un retroceso de la población, sino que solo fue una pausa en el crecimiento sostenido que se venía dando desde principios del siglo XVIII. Con base en los datos analizados, se sugiere que la propagación del Matlazáhuatl, como ya lo mencioné, y como es muy evidente en las representaciones cartográficas, pues fue de sur a norte. La epidemia estuvo presente durante 29 meses entre las poblaciones por las que pasaba el Camino Real, con sus respectivas variaciones, tomando en cuenta los puntos geográficos mencionados. En cada una de las poblaciones se tomaron medidas buscando mitigar los síntomas de la enfermedad a través de remedios naturales, así como plegarias y rogativas a las divinidades religiosas, suplicando auxilio espiritual para combatir la epidemia. Al analizar las poblaciones y centrándonos en el tipo de calidad, pues es muy notorio que los poblados localizados de Nombre de Dios hacia arriba
la mayoría de población que murió pues fueron de calidad mulata, mientras que de Zacatecas hacia la Ciudad de México la epidemia principalmente atacó a la población denominada como indio. Esto podría sugerir que la parte norte de la Nueva España, pues en su mayoría ya no había indios. Dado que el Matlazáhuatl afectaba principalmente a la población indígena, es posible que los poblados localizados al norte de Zacatecas tuvieran menos muertes. Y como se ha mostrado, sobre todo en este mapa, pues es muy notorio que la incidencia demográfica muestra que hacia el norte es donde se registra el menor número de muertos y que la mayoría o los decesos más fuertes suceden en la zona del Bajío hacia la Ciudad de México. Un punto que puedo desarrollar un poco más y que está en esta etapa de la investigación es centrarme en el tipo de actividad o las labores a las que se dedicaban las personas y que podemos señalar por la etiología de la enfermedad está más relacionada a la propagación del Matlazáhuatl. Para eso existen pocos indicios, pero es posible sugerir que, pues tomando en cuenta las actividades laborales de las personas, tenemos que aquellos que se dedicaban a la crianza, traslado y trasquila de ovejas murieron a causa del Matlazáhuatl. Por ejemplo, en el caso del Real de Asientos, donde sí la partida de entierro menciona las actividades a las que se dedicaba la persona del cual se va a realizar el entierro, tenemos algunos casos que algunas personas se dedicaban o estaban vinculadas con actividades vinculadas a la crianza o a las actividades de la lana, ¿no? Es así como tenemos que en el Real de Asientos murió una india llamada María de Santiago, quien murió el 21 de junio de 1738 cuando trasladaba un rebaño de ovejas que iba a trasquilar, mientras que el 11 de octubre murió Juan Simón, vecino de San Pedro, quien era pastor de ovejas de Lucas de Fonseca. En Huejotla también se menciona en una partida que alguna persona adquirió la enfermedad por estar conviviendo con las pagas de lana del lugar. Algo similar o vinculado a esta actividad lo tenemos en el caso de Celaya, donde aquí en el párroco de Celaya asentó al barrio al que pertenecía la persona que había muerto, y es así como tenemos que el mayor número de entierros de la población de Celaya, donde murieron, del barrio donde hubo más muertos, fue el barrio de San Miguel, y justamente en este barrio de San Miguel es donde se encontraba el mayor número de obrajes de la ciudad. Ahí, en este barrio, se encontraban los hilanderos, los encargados del teñido de las hilazas y los surtidores de lana y algodón para los telares. Y de esta manera es como finalizo. Si tienen alguna duda, comentario, te los agradezco. Muchísimas gracias. Gracias. Podemos quitar Gracias. Pasamos a los comentarios. Levanta la manita. Mientras la levantan, qué terrible, ¿no? Me estaba yo acordando, es precisamente para esas fechas que muere Sor Juana a causa de la epidemia, ¿verdad? Y estaba este texto, nadie se anima a levantar la manita. Ahí está Dolores. Estaba mencionando yo Cayetano Cabrera, que escribe esta reseña de la epidemia y que dice, bueno, que por supuesto es un castigo divino, ¿no? Por tomar pulque. Hay una parte donde él habla del pulque, el tepache y todas estas bebidas y también dice los tepaches de Castilla, una cosa así, que pues todas las bebidas, él acusa que pues, son dañinas y entonces Dios manda. Casi no se te escucha, América. No se escucha. A ver, resolvamos. Mientras, Dolores, por favor. Ok. Sí, porque no se escuchaba. Nada más es como una especie de comentario. Inicialmente comentó, por eso bueno, está muy bien sistematizado su trabajo. ¿Está bien? Sin embargo, me surgió una duda. Inicialmente comentó que la principal causa de la enfermedad del Matlazáhuatl
era el piojo de la lana y las ratas. Y al final solamente menciona la gente que tuvo contacto con la lana. Entonces, finalmente quisiera un poco en ese sentido, ¿qué pasa? ¿Solamente fue por la lana o también por las ratas, por un lado, ¿no? Y por otro lado, no sé, los compañeros, pero sí sería interesante, me llama la atención, y eso lo he comentado siempre, en todas las especificaciones, cuando hablas de calidad, o de calidades, a todo mundo, a todas las diapositivas le pones, se murieron tantos indios, tantos españoles, tantos coyotes, tantos mulatos, etcétera. Le dije, bueno, indio viene de la India. Entonces, como que no estamos ahí como medio cuerdos. Sí sería interesante que para tu presentación, en tu trabajo, grupos originarios de tal región o qué sé yo, hasta su propio grupo, ¿no? Porque, dices tú, normalmente se empieza a hablar de calidad mm, posterior, ya básicamente el mundo no hispano, ¿no? Entonces, como que por allí sí sería interesante empezar a replantear ese concepto de calidad, porque siempre indio, indio, a ver, el indio es porque creyeron que llegaba a la India, pero no era un indio, era un otomí, un tzotzil, qué sé yo, ¿no? Chichimeca, tonteca, lo que tú quieras. Esa es una. Y la otra que sí me llamó mucho la atención, permíteme, eh, razón, si encontraste alguna razón o razones por lo que vi en las gráficas, quizá vi mal, aclaro, la predominancia de muertos fue de los miembros de los grupos originarios. Esa es otra, una. Y coincido contigo porque sí, la propagación fue rapidísima, ¿no? Eso sí es comentario, pero sí quisiera saber si hubo causales por la cual la mayoría de muertos era de los grupos originarios. Y la última, no, ya te la dije al principio, pues por mi parte eso es todo. Me gusta tu trabajo, ah, aunque sí pondría yo algunas partes como sugerencia, por supuesto, me gusta, bien sistematizado, conoces el tema y todo eso, pero un poquito de texto porque la gráfica, dices, bueno, yo hubiera puesto, empezó en Matasagua, en el mismo mapa, aquí, aquí y aquí, allí, y una vez me voy seguido, con los nombres como dices inicialmente. Y después otra gráfica donde hubo la concentración, o sea, digamos, concentraciones poblacionales, como bien lo mencionaste al final, que es por lo que realmente donde más gente murió, ¿no? Y lo que me llama la atención, que solamente sea por la lana, porque cuando se llega de España acá, sí hubo mucha viruela, fiebre amarilla, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto de tierra adentro hacia las costas, tanto de Acapulco como de Veracruz, pudo haber agentes externos que también por digamos, los caminos alternos del camino de tierra adentro, hubo, ¿no? Entonces, ¿qué tantas causas pudo haber sido que los que llegaban, el comercio de Veracruz, de Acapulco, etcétera, llegaban a la Ciudad de México y de la Ciudad de México se iba hacia el norte? ¿Y cuáles fueron realidades causales, no? Porque desde la llegada, pues sí se empezó a presentar mucho la viruela, el sarampión y todo eso, acá en México, entre otras enfermedades. Y pues felicidades, excelente trabajo. Y la verdad que te felicito porque lo que hiciste hasta para codificar, digamos, los datos de cada lugar en donde se presentó el Matasagua, o sí, el Matasagua, que al final de las 500 es la tifo, ¿verdad? Sí. Ah, la llave, bueno, ¿verdad? Sí, por lo que comentas, ¿no? Y otra cosa muy importante, agregar en un textito muy breve, ahorita que comentamos, el Matasagua. Posteriormente, ya que se conoce como tifo o fiebre tifoidea, qué sé yo, cuáles eran sus características y no solo las menciones ahí tú, porque si no, acuérdate que somos visuales también y entonces eso ayuda mucho al lector. Gracias y reitero felicitaciones, Francisco. Me gusta tu trabajo. Gracias. Gracias, América.
Gracias, Dolores. Ahora sí me escuchan. Perdón. Sí, Sí, mejor Sí, que, sí. ya mejor que antes. sí. Perfecto, gracias. Em, bien, no sé si muchas felicitaciones en el chat. Muy interesante trabajo, Francisco, efectivamente, y que hayas logrado hacer esta secuencia, ¿no? De archivos parroquiales hasta la ciudad de Chihuahua, realmente. Pues si no hay más comentarios, nadie se animó. Yo creo que les apabullaron los datos, fue eso, toda la cantidad de información, pues muy valiosa. Esperanza, ¿ibas a comentar algo? No, no, bueno, en realidad solo me quedé pensando si iba a contestar Francisco Aguilar a los comentarios de Dolores Mota acerca de las calidades. ¿Vas a comentar, Francisco? Sí, Ah, bueno, que comenté. En primer lugar, Francisco, perdón que interrumpa, América. No sé si todos, pero creo que un buen número de todos nosotros que estamos acá, ¿cómo conceptualizas tú las calidades? O sea, porque eso sí es relevante, ¿no? Si eres historiador, pues sí, pero arqueólogo, pero si no, no. bueno, gracias por los comentarios, Dolores, por las preguntas también. Eh, pues primero comienzo con la primera. Eh, Al final solamente hago énfasis en la lana porque por la historiografía menciona que, que en estas zonas es donde había mayor cantidad de ratas. Entonces, resumiendo de manera muy rápida, como lo mencioné, las ratas son importantes porque son el vector, son el vínculo entre el ecoparásito que se encuentra en las heces de la rata y es quien transita hacia el humano, ¿no? Entonces, pues prácticamente las ratas andan por todos lados, se transportan productos tanto agrícolas, en las cuales van las ratas, y también son productos de los textiles, pero simplemente es como, lo mencioné como para hacer un énfasis en que en estos intercambios que se dan, en tanto las telas de lana como los productos de lana, pues es un elemento importante para la presencia de las ratas y para la propagación del matlazáhuatl. De que pudo haber habido otros factores, pues seguramente el factor básico y principal, pues es el mismo contacto entre los seres humanos. Eh, no lo mencioné, pero para esta época, pues es común el que exista o que las personas tengan piojos, tengan pulgas. Entonces, constantemente, al momento de estar conviviendo, pues ya una vez que tienen los piojos, no necesariamente necesitan de la rata, sino simplemente se da ese tránsito de persona a persona. También por las investigaciones que se han hecho, analizando esta especie de piojo, también las investigaciones que se hicieron ya en el siglo XIX, que es cuando se descubre la riqueza, pues se sabe que la mayoría de las riquezas están asociadas al piojo del cuerpo. Los seres humanos tienen dos tipos de piojo, el piojo de la cabeza o el piojo del cuerpo, ¿no? Entonces, el piojo del cuerpo es el que tiene mayor facilidad para propagar las riquezas que causan el tifo, no la tifoidea. El tifo, o mejor dicho, ya denominado en la actualidad como el tifus exantemático. ¿Qué es el matlazáhuatl? Un tifus exantemático, pero eso se supo hasta principios del siglo XIX y en las investigaciones que se han hecho, ya sobre todo trabajos de corte relacionado a trabajos más especializados, pues determinan, ¿no?, que el matlazáhuatl es el tipo exantemático. Durante todo el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX no se supo realmente cuál era la enfermedad. Cuando mencioné para definir qué era el matlazáhuatl, pues me parece que lo mencioné de manera muy clara, que era problemático porque realmente no se tenía únicamente un malestar o no había un malestar característico de la enfermedad, sino que había muchos. Y en ese haber muchos síntomas, pues causaba que no hubiera precisamente un medicamento o alguna planta para que ayudara a combatir más rápidamente la enfermedad.
Eh, por otro lado, en cuanto a las calidades, yo lo estoy resaltando simplemente porque así están descritos en los documentos. No quiero alterar el documento, no quiero tampoco meterme tampoco a definir qué es cada una de las calidades, simplemente desde mi punto de vista las calidades son de papel, están mencionadas en el papel y prácticamente yo que he estado revisando los registros parroquiales, muchas veces existe como un patrón para definir qué es un lobo, qué es un coyote. Pues muchas veces en algunos de estos documentos, cuando veo el libro de bautizo, o perdón, la partida de bautizo de la persona que está muriendo, pues simplemente no, las características no coinciden, ¿no? Entonces, realmente sí creo en esto que se ha llamado un mestizaje de papel, dado que las calidades, pues prácticamente no importan mucho. En este momento o para la ponencia, lo que hice fue resaltar que era un dato que estaba ahí y que era muy notorio que la población indígena pues era la más afectada, ¿no? ¿Por qué la población indígena es la más afectada? Pues precisamente por esto que mencioné con anterioridad. Eh, un porcentaje mínimo de españoles murieron a causa del Matlazáhuatl. ¿Por qué se cree? Pues porque se piensa que es una enfermedad traída por los españoles y que ellos sí lograron generar los anticuerpos antes que los indígenas. También no hay una definición tan precisa de si se puede propagar la enfermedad, qué tanto se puede propagar. Algunos autores mencionan que si te da tifo, quedas inmune del tifo. Otros que desarrollan la enfermedad no presentan los síntomas, quedan con la enfermedad y pueden presentar la enfermedad hasta 30 años después. Entonces es básicamente eso. Respecto a de que si se les llamarles indios o pueblos originarios, vuelvo a señalar lo mismo, el documento así los menciona, no quiero ir más allá ni alterar el documento y menos con un concepto actual. Y es interesante lo que mencionas y de que se pudiera saber qué tipo de indios son. Desafortunadamente, de la mayoría de parroquias que consulté, no se especifica el tipo o el grupo, ahora sí, originario, si era otomí, si era náhuatl, si era purépecha, solamente para el caso de las parroquias del norte, en este caso San José del Parral y Chihuahua, ahí sí, en algunos casos los párrocos del lugar sí son muy específicos y, por ejemplo, mencionan Apache, Indio Sonora, Indio Rayado, pero son muy pocos casos los que mencionan el grupo étnico al que pertenece. Y me parece que esas son las preguntas. América, ¿puedo? Gracias. Mira, me encanta la explicación que dice, pero entonces, con más razón, si te estás basando en documentos parroquiales, básicamente en los registros de funciones, creo, por ahí va el asunto. Sí. Entonces, como recomendación, si ahí maneja el texto que tal día, a tal hora falleció Juan López o Pepito Gómez o qué sé yo, ¿sí? Ujú. Indio tal, o sea, mencionar el texto tal cual y no agregar nuevos conceptos que en esa época así no se manejaba, porque realmente en la colonia no se manejaron calidades, sino eso ya fue mucho posterior. Entonces, dicen, bueno, es que era indio, mestizo, mulato, saca, un montón, ¿no? Entonces, como que ir acorde a lo que dice el documento en sí mismo, a menos que hagas donde está la cuestión, o está el arte, donde especifiques, perdón, el ventilador enfrente, donde especifiques realmente qué pasaba o qué vas a abordar y cómo lo vas a abordar, ¿no? Porque eso sí es relevante, o sea, para que tu texto sea congruente y si es conveniente, eso lo debes analizar, mencionar calidades o no. ¿Vale? Sí, Gracias. o sea, Bueno, yo solo añadiría que en muchos de los archivos parroquiales, y creo que es el caso de lo que él está encontrando, efectivamente dice mulato, lobo, albino, muchos de los documentos lo dicen, no sí, es algo nuevo.
otros no, depende del padrecito, ¿no? El que está Exactamente. aceptando y también de la cantidad. A mí pues me gustó mucho esto de que iban anotando solo a los que conocían, ¿verdad? Porque pues no se Sí, daban abasto. Entonces también uno, y creo que esto es bien importante, y lo mismo va a pasar con el cólera, debe tomar con precaución los datos, porque si no se dan abasto y muchos están yendo a alguna fosa común que se está haciendo porque no pueden enterrar a cada uno de manera individual, entonces sí debemos cuidar en las fechas de epidemias, ¿no? Hacer como esa anotación de que pues no podemos estar seguros del número. Tal vez al inicio de la epidemia sí, pero mientras va avanzando nos cuesta más trabajo, que es lo que nos pasa, por ejemplo, aquí en Chihuahua con el cólera y la fiebre amarilla, ¿no? Empieza como que muy claro y además empieza diciendo solamente fiebre, murió de fiebre, exactamente. pero después empieza ya a tener un nombre la enfermedad o la epidemia, y entonces ahí es donde empiezan a no darse abasto, ¿no? Me pareció maravilloso ese dato, Francisco. Pues Sí, sí, porque es, bueno, eso es desde otra vertiente, pero también lo mencioné muy brevemente, pero por ejemplo también a raíz de la consecuencia de la epidemia de Matlazáhuatl, ¿qué es lo que procede? Que hay un cambio en la, llamémosle, religiosidad popular. Trabajo de Cayetano Cabrera, que es lo que se hace para exaltar la, la participación que tiene la Virgen de Guadalupe al momento de calmar la epidemia, y comienza a hacerse una serie de curas en fechas distintas en todas estas poblaciones que mencioné, sobre el Camino Real, muchísimas curas que le empiezan a hacer de la Virgen de Guadalupe, volviéndose una de las deidades principales y eliminándose otras deidades, como por ejemplo el caso de San Roque. San A San Roque se le Hipólito, asociaba, San Hipólito es otro también, claro. la Virgen de los Remedios. O sea, hay un cambio también en este aspecto. Y los sacerdotes, lo que noto al momento de que están registrando las partidas, ellos como que tienen la necesidad de estar registrando a todas las personas, porque si no registran, la responsabilidad les cae a ellos, porque o sea, desde los obispados están mandando una serie de documentos en los que les dicen, y tengan cuidado, y si necesita que vayan y les den la comunión, tienen que ir a darles la comunión a las personas, y si no les damos como una absolución general durante un tiempo para que ustedes la den, por si no pueden ir a visitar a todos los lugares. Y también otra cosa importante, pero es otro tema, es la cantidad de sacerdotes que mueren y cómo en algunos lugares es muy escueta la información, pero la visión que tiene la población del común respecto a la epidemia y a la ayuda divina, pues cambia por completo, porque el cura está falleciendo. O sea, no está falleciendo cualquier persona, está falleciendo el cura del lugar, que es el encargado de brindarle los servicios religiosos y la persona más cercana, ¿no? A la deidad. Claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Francisco. No sé si alguien más tenga por ahí algún comentario, reflexión tardía. Después van a tener reflexiones seguramente. Este, nada, pues si no hay ningún otro comentario, pues te agradecemos muchísimo, Francisco. Y pues nos vemos en un mes. Muchísimas gracias. Claro, felicidades a Bien. América por ser organizadora y consecuentemente, por supuesto, a Francisco por su capacidad de análisis de los archivos parroquiales en cuanto a definiciones del Matasagua, que ojalá me hubieses traducido, porque, sí, 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 este, ah, es náhuatl y Sí, ¿qué significa? red de granos. ¿Cómo? Sí lo Red de tradujo. granos. Ok, gracias, qué lindo, eso sí es importante, ¿eh? Al inicio lo tradujo, que fue Perdón, el sí, primer lo párrafo. siento. Muchísimas Sí, gracias. Bonita tarde a todos buena tarde para todos. y estamos viéndonos en un mes. Y bueno, pues podemos pensar la propuesta que se hizo al inicio de las ferias relacionadas con los caminos. Bonita tarde y muchas gracias. Igual para todos, Excelente saludos. para todos.